Hola, ¿qué tal? Bienvenido, colega, a este videograma cuyo propósito no es otra cosa más que explicarte de una manera muy breve algunas consideraciones fundamentales que sí voy a tomar en cuenta para su evaluación, ¿de acuerdo? Y sí quiero que en un momento dado quede lo más claro posible. Inclusive por eso es que lo registro en un video para que lo puedas consultar las veces que tú consideres. Como también te voy a anexar información, un archivo para que puedas tener acceso a más información. Y por supuesto también queda las sesiones de asesoramiento síncronas, ¿de acuerdo? Es muy importante que consideres este acompañamiento de diferentes medios, de diferentes formas, para que no consideres o creas que esto estás a la deriva en lo absoluto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Estamos en Información en Entornos Virtuales 2, ¿de acuerdo? Y ya hemos visto algunos aspectos muy relevantes en el semestre anterior. Quiero empezar diciendo que esto pues son las enseñanzas, la enseñanza en entornos virtuales. Y ahora precisamente vamos a ver qué tanto se parece o se difieren a la presencialidad, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es considerar algunos aspectos muy generales, ¿de acuerdo? Sería de mi parte muy pretencioso tal vez decirte que vamos a considerar todos los aspectos porque pues a lo mejor no sea posible, sobre todo por las cuestiones de los tiempos y las circunstancias en el que estamos en el presente cursado. Pero yo sí quiero que esta experiencia que tú tengas sea la más rica posible y sobre todo que te sea de mucha utilidad dentro de poco tiempo cuando tú ya te encuentres en una situación de enseñanza que a lo mejor es muy probable que regreses a la presencialidad, pero que también permanezcan algunos aspectos de la virtualidad. ¿De acuerdo? Entonces, este rollo de los entornos virtuales está fundamentado en teorías, modelos, enfoques, estrategias, técnicas y tecnología. ¿Sí? Esto no surge de la nada, ¿de acuerdo? Esto está fundamentado en todo esto y lo que tenemos es que tenemos que aplicar estas teorías, tenemos que aplicar estos conocimientos teóricos, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser prácticamente, ¿qué? Para el desarrollo de un proyecto en particular, ¿de acuerdo? Que en este caso no es otra cosa más que tu proyecto que ya estás, tu planeación didáctica que ya tienes en un archivo digital, ¿de acuerdo? En donde a lo mejor hay que hacer algunos ajustes finos, ¿sí? Que en el transcurso precisamente de este momento que implica la cuestión de la realización de los recursos te vas a dar cuenta y entonces los puedes hacer. El chiste de esto es que el proyecto todavía no está del todo determinado, sino que puede hacerse algunos ajustes con tal de que el producto final quede lo mejor posible. Y quiero empezar con algo que esto ya se trató el semestre pasado, pero que dadas las circunstancias de que en Formación de Entornos Virtuales 2 vas a llegar a la construcción de los recursos para enseñar en entornos virtuales, considero en lo personal algo muy importante que tienes que recordar, ¿de acuerdo? García Arietio, no es el único, pero sí uno de los teóricos con mayor experiencia, tanto práctica como teórica, porque es sorprendente la cantidad de libros que ha escrito, nos habla del diálogo didáctico mediado, ¿sí? Que él también utiliza el acrónimo, DDM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata este asunto? ¿Sí? Como lo hemos mencionado, la tarea
la labor del profesor se fundamenta importantemente en el acto comunicativo. En este caso, la presencialidad o una experiencia presencial, pues se fundamenta básicamente en una experiencia de diálogo, de comunicación inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que sin medios. De negación mediática. Claro, puede ser que se apoye con los llamados recursos tradicionales o los materiales de instrucción tradicionales. El pintarrón, el rotafolio, los modelos, el remedo, el objeto real, ¿sí? Y otros recursos que resultan ser de los denominados tradicionales, ¿de acuerdo? Sin embargo, en una experiencia, en un entorno virtual, esto ya no es tan así. ¿Se sigue apoyando de los medios? Por supuesto que sí. Nada más que la comunicación, ¿sí?, o la vía de comunicación ya no es tan directa, sino que entonces se da lo que, nuevamente comento, García Aretio denomina el diálogo didáctico mediado, ¿sí? O sea, porque es a través de los medios. Entonces, hay que entender que aquí vemos tres elementos que igual están en una experiencia presencial, que es el estudiante, el profesor y el contenido. Estos tres elementos van a interactuar, en donde obviamente el profesor tiene que hacerle llegar el contenido al estudiante y no se entienda a este contenido única y exclusivamente como el conjunto de conocimientos, sino que también se debe entender como las experiencias de enseñanza para que el estudiante aprenda ese contenido. Y sobre todo, que en un momento determinado utilice y aplique estos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es, en una experiencia de entorno virtual, hay que entender que la comunicación entre el profesor y el estudiante, pues no va a ser de manera tan directa, inmediata, sino que va a ser necesariamente a través de los medios. Y ahorita vamos a hablar específicamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los medios. ¿Sí? ¿Sí? Aquí nada más quiero mencionar algunas generalidades o algunas consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos o consideramos a los medios. Aquí permítame hacer una analogía. No estoy diciendo que sean los nombres exactos ni precisos, porque por eso están entrecomillados. Porque el hardware, pues ustedes saben que es algo concreto, es algo tangible. Y lo que ustedes están viendo allá, pues realmente no es algo concreto ni tangible, pero sí es algo real y que está y que nosotros tenemos acceso a través de los monitores de nuestras pantallas. Pero lo único que quiero utilizar cuando utilizo estas palabras es hacer una analogía o una representación de cómo debemos nosotros entender esta cuestión de los medios. ¿De acuerdo? El hardware, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Vamos a considerar al hardware, entre comillas, lo repito, a esas aplicaciones, a esos medios que nos van a permitir la comunicación con nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Y aquí podemos encontrar 4 categorías y más, no serían las únicas, pero tampoco me quiero ser tan específico. Aquí tenemos las redes sociales, ¿sí? Y ahí tenemos algunas de las redes sociales más comunes que seguramente ustedes conocen. Algunas conocerán, mas no utilizarán, ¿de acuerdo? Y eso también es algo muy importante de tomar en cuenta, porque el hecho de que las conozcamos, mas no las utilicemos, no las descartan como una opción para ser utilizadas. Y a lo mejor implicaría que tenemos que ya no solamente conocerlas, sino que usarlas. Tenemos también la mensajería instantánea, ¿de acuerdo? Y estoy casi seguro que también ustedes utilizan una que dos por allá de manera muy frecuente, ¿de acuerdo? Y eso también es muy importante. O sea, todas estas son opciones que nos permiten estar comunicados, llegar con un interlocutor, ya sea tanto de manera individual o privada, o también de manera grupal, ¿de acuerdo?
También tenemos las plataformas educativas virtuales, ¿sí? También las que son llamadas los sistemas de aprendizaje, ¿sí? Y que, bueno, en español lo conocemos como las plataformas educativas virtuales, que vamos a trabajar en particular una, ¿de acuerdo? El Moodle, más no es la única, ¿sí? Pero es una forma, ¿no? Y también tenemos las aplicaciones educativas en línea, que yo estoy casi segura que pues más que el del listado, del gráfico que yo les presento allá, algunas seguramente ya conocerán y otras no. De tal forma que también yo les invito a que hagan por curiosidad, se vayan adentrando, vayan averiguando acerca de qué es lo que hacen cada una de ellas. Porque todas ellas nos permiten hacer actividades específicas, sobre todo relacionadas con el diseño de recursos didácticos, ¿de acuerdo? Cabe aclarar que en este hardware, como licenciados en educación, pues no tenemos mucho que hacer, ¿sí? Porque realmente son instrumentos, son herramientas que nos llegan ya construidas, ¿de acuerdo? Por otros profesionales, particularmente del área de informática o de la computación, ¿de acuerdo? Que ellos son los que se encargan de hacer pues este hardware, ¿no? Entonces nosotros como profesionales, pues no tenemos nosotros allá mucho que añadirle, más que, pues, es tomarlas y utilizarlas. Cabe aclarar que en cuanto a estos instrumentos, algunas de ellas fueron hechas ex profeso para cuestiones educativas. Pero si ustedes analizan, también muchas de ellas o algunas de ellas no tienen un origen educativo, sino que más bien es el profesor, el instructor, quien con base en su experiencia, con base en sus necesidades, con base en los gustos e intereses de los estudiantes, pues utilizan estos instrumentos, ¿de acuerdo? Pero como herramientas son totalmente útiles siempre y cuando que se ajusten perfectamente a la creación de un vínculo comunicativo efectivo entre el estudiante y el profesor. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos al software, ¿sí? Que igual es simplemente una denominación, un nombre arbitrario de mi parte, que lo que busca nada más es, y que aquí, como licenciados en educación, sí tenemos injerencia. Aquí sí podemos contribuir en gran medida, porque de lo que se trata es diseñar, desarrollar, realizar e implementar nuestra enseñanza con base en recursos específicos que le permitan a nuestro estudiante no solamente tener acceso a información, sino que también a las experiencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y aquí es donde sí me quiero detener un poquito para recordarles, ¿sí?, particularmente lo que dicen un autor y en el segundo esquema, que es una aportación personal, ¿de acuerdo?, con base en mi experiencia. Pero en el primer caso vamos a hablar de los sistemas de comunicación. Esto Bravo en el 2003 presenta este esquema. Bueno, perdón, no es un esquema, sino que yo lo traduzco en un esquema, ¿de acuerdo? Y lo que me gustaría que ustedes observen ese esquema, porque si bien no tiene mucho texto, pero sí tiene algunas ideas muy importantes que nosotros podemos interpretar y destacar para aplicar en lo que ahorita se avecina en nuestro trabajo, que es la creación de nuestros recursos didácticos para nuestra secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes ahí un conjunto, una lista de categorías o de características que Bravo le llama sistemas de comunicación. Nosotros vemos allá el escrito, el visual, el escrito visual, el sonoro, el audiovisual, la interconectividad, la iconicidad, la sincronía, asincronía y finalmente la telecomunicación.
¿De acuerdo? Y esto es muy importante que nosotros, cuando vayamos a hacer nuestro recurso didáctico, consideremos y identifiquemos cuáles son los elementos de las categorías que nosotros vamos a incluir en nuestro recurso. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes observan y analizan muy bien, así como lo acabo yo de leer, pareciera ser que obedece estrictamente esto a un orden jerárquico. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un recurso sea lo más completo posible, tenga necesariamente que tener escrito, y de allá pasar a lo visual, y de ahí convertirse en escrito visual, y de ahí lo sonoro, y de ahí lo audiovisual. Y esto realmente no es así. ¿De acuerdo? Si ustedes observan el significado o la intencionalidad de las líneas, es de que si bien traman una red, esto nos permite a lo mejor interpretar de que un recurso, o mejor dicho, cuando nosotros diseñemos y construyamos un recurso, no necesariamente tenemos que pensar en que tienen que tener jerárquicamente todas estas categorías, sino que a lo mejor pudiera ser que, imagínense que yo haga un podcast, ¿sí? Que no es otra cosa más que una experiencia tipo radiofónica, pero en internet. Pues si ustedes saben, la radio pues básicamente solamente es voz, ¿de acuerdo? Solamente es voz. Y a lo mejor música, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a requerir? Pues un escrito. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un guión. Y hay dos formas de hacer guiones, que eso lo podemos ver más adelante. Entonces, tenemos que hacer un escrito para hacer el guión. Y de ahí nos pasamos a lo sonoro. Y a lo mejor no vamos a hacer nada con lo visual y lo escrito visual. ¿Por qué? Porque el recurso no lo exige, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor sí podríamos hacer que podríamos incluir otras características posteriores. Vamos a decir audiovisual no, porque incluso no vamos a tener imagen. Pero vamos a ver, de lo escrito puede ser que sea sonoro, pero también puede ser que sea interactivo, ¿sí? Imaginen ustedes un audio en donde haya la posibilidad de que el usuario pueda detener ¿cómo se llama esto? La grabación o la reproducción, mejor dicho, más que la grabación, la reproducción, lo detiene y responder alguna pregunta que se le haga, ¿sí? Entonces, ahí le estamos agregando elementos de interactividad. Conste, aunque haya algunas categorías intermedias que no contenga este recurso, ¿sí? Y también a su vez, este recurso puede ser sincrónico o asincrónico, porque puede ser que a lo mejor el podcast yo lo emita por primera vez en vivo, ¿de acuerdo? Y ya luego, ¿qué va a pasar? Se graba, se registra en un repositorio, o mejor dicho, se guarda en un repositorio, y entonces el usuario o el estudiante lo va a poder reproducir las veces que quiera, cuando quiera y donde quiera. ¿De acuerdo? Entonces esto también es muy importante de que nosotros nos vayamos dando cuenta que estas categorías no son necesariamente jerárquicas, ¿sí? Y que sí pueden tener una interconexión. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de realizar nuestros recursos para para nuestra secuencia didáctica en formación en entornos virtuales 2? 1. Que es muy probable que un recurso idóneo, conste, no perfecto, yo no estoy aquí hablando de un recurso perfecto, pero sí un recurso idóneo para un ambiente virtual, es que de estas categorías tenga las más posibles, ¿sí? Y si en un momento dado yo descarto, como en el ejemplo que le expuse del podcast radiofónico, a lo mejor si algunos no tuviera, pero al menos que sí tengan ciertos elementos tales como la interactividad, la sincronía y asincronía y la telecomunicación. Porque entonces esas, digamos que son las características que se acercan más
a un ambiente de entorno virtual. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, porque es este parámetro. Ahorita no les voy a entregar una rúbrica, una lista de cotejo, pero aquí les estoy dando una cuestión fundamental para que ustedes hagan un análisis y una reflexión, para que ustedes empiecen a pensar en el diseño de sus recursos, de sus materiales de instrucción, de su planeación didáctica. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es muy importante. Esto es hacer un ejercicio en donde de verdad, en lo personal como profesor de esta asignatura, no es para nada mi intención decirles cómo tienen que hacer sus recursos, sino que sean ustedes quienes, con base en generalidades, ustedes decidan implementar lo que consideren necesario para hacer la construcción de sus recursos. ¿De acuerdo? Ese es por un lado, ¿no? Estos son los sistemas de comunicación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacer para que todos estos recursos, para que todos los recursos que yo construya, tiendan a ser breves? ¿Sí? Y esto es algo que también es muy importante. Yo nada más les quiero preguntar, en el caso de un video, por muy atractivo que este pueda ser, ¿cuánto tiempo ustedes de video ven? ¿Sí? Inclusive yo ahorita es algo que yo estoy tratando de cuidar mucho con el tiempo, porque no me quiero extender de un tiempo, porque pudiera parecer entonces algo muy lento y muy tardado. Pero algo fundamental para cualquier tipo de recurso que nosotros querramos hacer en nuestra planeación, tenemos que pensar en brevedad. Si es un texto, si es una publicación, con el menor número de páginas. Si es un audio, si es un video, con el menor tiempo de duración. Si es una infografía, ahí no podemos hablar de extensión, porque extensión va a ser una lámina, pero a lo mejor tenemos que poner elementos que resuman, pero sobre todo que sinteticen la información. Y aquí entra la palabra clave a la cual yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer síntesis de información. Y en esta gráfica, y en esta segunda gráfica que yo les presento y les comparto, lo único que quiero que ustedes tengan en cuenta es que es un proceso que no lo van a encontrar en ningún lado, sino que es una aportación propia, ¿de acuerdo? Por eso, de hecho, no tiene autor, porque es una aportación propia, que con base en todos estos tiempos de experiencia que yo tengo, pues es algo que puedo yo dilucidar y que me funciona a mí, ¿de acuerdo? De hecho, el gráfico que está en la parte de arriba, si ustedes analizan, ese gráfico, la información la tomo de un artículo. Lo leo, lo analizo, lo leo, saco las ideas más relevantes, ¿de acuerdo? Las analizo, las comprendo, ¿sí? Y luego lo que hago es síntesis de información. De tal forma que, hablando en términos muy concretos, podemos nosotros a lo mejor construir presentaciones PowerPoint, que nada tengo en contra de ellas, porque pueden ser tan útiles, pero con un menor número de diapositivas. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con los textos que pueden servir como guiones para hacer radio, para hacer televisión, para hacer videos, ¿sí? Es algo muy interesante, jóvenes. Siempre pensar en que estos productos, estos recursos, mejor dicho, tienen que ser lo más breve posible. Y esto a un licenciado de educación inicialmente le puede costar trabajo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? A que tenemos que hacer muchas cosas extensas, porque tenemos que fundamentar, pero eso no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que una de las cosas que nos permite y la opción de la interactividad, en el caso de los sistemas de comunicación, es que un recurso nos puede llevar a otro recurso.
¿Para qué? Para que el estudiante, en una primera experiencia con el primer recurso, se enamore de la información, se le genere curiosidad y entonces él, por su misma cuenta, visite ese segundo, tercero, cuarto recurso con tal de que se haga de mucha más información. Y esto no es otra cosa más que otra de las características muy importantes que podemos nosotros vivir en los sitios de internet que es el hipertexto. Y así como hay el hipertexto, que no es otra cosa más que la vinculación de un contenido en un sitio con otro contenido fuera de ese sitio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un hipertexto. ¿Sí? Esta palabra, normalmente subrayada y en azulito, le das clic y te conlleva a otro sitio. Precisamente así como hay hipertexto, también hay hipermedia, que no es otra cosa más que en un documento, le das clic y te refiere a otro sitio, pero entonces ya no necesariamente te lleva a texto, sino te puede llevar a imágenes, a sonido, a videos, etcétera, 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 incluyendo animaciones en 3D, qué sé yo, ¿no? O sea, ya las posibilidades resultan ser, si no infinitas, cuando menos sí muy diversas, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes tienen que hacer, pues es hacer la construcción de sus recursos, de su secuencia didáctica en la que ustedes pues simple y sencillamente han definido un nivel educativo, han definido una institución, que a lo mejor puede ser que sea verdad o puede ser que sea ficticia, pero finalmente le han puesto un nombre a su institución. Han diseñado una planeación didáctica y que como una planeación didáctica específica hicimos una secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que hay diferentes formas de hacer planeaciones didácticas, pero en esta ocasión pues yo les pedí que hicieran una secuencia didáctica, puesto que por las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos actualmente, es una opción, no es la única, pero es una muy buena opción para permitirle al estudiante tener muy buenas experiencias de aprendizaje. Bueno, y finalmente a lo que yo quiero que lleguemos es que aquí vamos a proceder con un plan estratégico. ¿En qué consiste este plan estratégico? Ustedes van a retomar estas y otras teorías. Conste, el semestre pasado desarrollamos teoría, de tal forma que también esa se incluye, porque de lo que se trata en este semestre simple y sencillamente es sumar los conocimientos. ¿De acuerdo? Y cabe aclarar que no solamente los contenidos de formación en entornos virtuales 1, sino también hay muchos otros conocimientos de otras asignaturas anteriores que también les puede ser de mucha utilidad. Y en este caso yo hago bastante énfasis en las ISIS, porque resultan ser muy buenos instrumentos o herramientas para síntesis de información. ¿Vamos de acuerdo? Entonces aquí es muy importante tener estas experiencias porque además, si ustedes se dan cuenta, esto lo están haciendo en un equipo de personas. Y estas personas, y cada uno de ustedes, pues tiene su talento. Y es muy importante que esos talentos se sumen, se agreguen para ir generando recursos lo más innovadores posibles. A final de cuentas, esto es una experiencia para crear recursos innovadores que a lo mejor es posible que ni sus propios profesores los conozcan, pero la verdad, esa es la idea. Precisamente de ahí viene la que es la palabra innovación. O sea, a lo mejor vamos a crear algo que a lo mejor no hemos visto, al menos en nuestro contexto, no hemos visto, pero que en un momento dado no quiere decir que no pueda hacerse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el plan estratégico? El plan estratégico no es otra cosa más que tomar esas teorías, modelos, enfoques, estrategias, técnicas, tecnología, aplicaciones online para adaptarlas, hacer adaptaciones con ellas, ¿de acuerdo?
de tal forma que nosotros podamos desarrollar un proyecto en un contexto particular, ¿sí? Entonces, esto yo hago particular énfasis porque en lo personal yo no estoy nada interesado en entregarles un manual de cómo hacer las cosas. Porque, jóvenes, estimado colega, las cosas no necesariamente funcionan así. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes en ese trabajo en equipo hagan esta reflexión, este análisis y sobre todo empiecen a poner en práctica estos conocimientos que en lo personal resultan de mucha valía. Sobre todo porque, les repito, ustedes ya están próximos a integrarse en un campo de trabajo. No sé cuánto tiempo, ¿de acuerdo? No sé en cuánto tiempo, pero pues definitivamente ya cada día que pasa les hace falta menos. Entonces, la cuestión es que, dadas las circunstancias actuales, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes tengan estos conocimientos, pero sobre todo habilidades para el manejo de los recursos en ambientes virtuales. Este plan estratégico, al final, ¿qué es lo que debe arrojar? Pues su paquete didáctico digital, que como les mencioné, lo vamos a trabajar en una plataforma educativa, pero mi idea no es que ustedes solamente puedan trabajar con esa plataforma, ¿sí? Sino que ustedes, teniendo el resguardo de ese paquete didáctico digital, con una información totalmente organizada de lo que son planes de, o sea, para empezar, secuencia didáctica, planes de clase, planes de sesión, los recursos, los documentos y todo eso debidamente organizado, de tal forma que esta planeación ustedes la puedan implementar en cualquier plataforma educativa virtual. Claro, a lo mejor tengan que hacer algunos ajustes, pero que estos ajustes sean los mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte, en el contenido de este video es todo. Yo les agradezco su atención. ¿De acuerdo? Y seguimos en contacto. Muchas gracias.